Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Soy Comunicólogo. ¿Qué les digo? El fin de semana pasado tuvimos un ejemplo de democracia, de civilidad, de política de altura y sobre todo de estructura y organización. Pero para hacer fraude, para que todas aquellas prácticas que yo pensé que ya estaban desterradas de este país, volvieron como un déjà vu directamente de todo el cochinero y marranero que se hizo en Morena. Sí, para elegir, entre comillas, a sus dirigentes que ya estaban las cartas marcadas. Directamente ya había dedazo presidencial en cada zona, en cada estado, en cada municipio, ya se sabía quién o quiénes iban a quedar. Pero no bastó ahí, se pegaron con todo, con tubo, con palos de escoba, con bats, todo el proceso de quema de urnas, de relleno de urnas, de robo de urnas. Todo lo que en el pasado con el viejo régimen se vivía, lo vimos escandalosa y escabrosamente con Morena el domingo pasado y el fin de semana pasado en su proceso, en su procedimiento. De verdad, estos son los sinvergüenzas, ladillas directamente que quieren desaparecer al INE en su reforma electoral. Ese es el ejemplo democrático que nos dan. Yo pensé que el ratón loco, la operación tamal, sobre todo la parte del acarreo, de la dádiva a cambio del voto o del regalo, de la promesa de puestos o trabajos públicos, ya se había desterrado. Pero no, amigas y amigos, volvemos al pasado directamente como antes sucedía. No puede ser que López Obrador en su mañanera haya desestimado al día siguiente que solamente fueron 19 casillas anuladas y que toda la jornada de su partido se llevó en santa paz. No, lo que pasa es que a López no le muestran los videos de quema de urnas, de robo de urnas, de peleas entre militantes de Morena. Bueno, parecía pelea callejera sin retorno en callejón, porque directamente Morena no tuvo la visión de organizar estructurada y organizadamente unas elecciones para elegir sus procesos internos. Recordemos que cuando llegó Chávez al poder, desapareció el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y por supuesto que el órgano electoral, y creó un nuevo instituto para manipular y maniquear las elecciones. Cualquiera diría, ¿cómo es posible que en Venezuela el 98% de los ciudadanos viva en pobreza extrema directamente y solamente el 2% viva bien porque son allegados al régimen? Esos que viven en pobreza extrema son directamente aquellos que confiaron justamente en Hugo Chávez y en Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque le dieron el voto de confianza de desaparecer la autoridad electoral. Eso quiere López Obrador para México. Desaparecer al Instituto Nacional Electoral, que se vaya y se largue Lorenzo Córdoba, para ellos ser juez y parte y no la apliquen como la Venezuela del Norte. Y entonces sí, siga ganando y sigan ganando y sigan ganando, porque cualquiera en su sano juicio diría, bueno, ¿cómo los venezolanos vuelven a elegir a Nicolás Maduro después de todo como están, como viven, sin agua, sin servicios necesarios, una destrucción inminente, después de que Venezuela estaba dentro de los 5 países latinoamericanos más ricos de toda esta zona geográfica? ¿Pero qué pasó? Llegó el chavismo. ¿Qué pasó? Llegó el madurismo y se desapareció. Nosotros tenemos el obradorato, que afortunadamente, y siempre he dicho, bendita o no tan buena, pero al final detuvo a López Obrador la pandemia y directamente, recuerden algo muy importante, antes de la pandemia, recién llegó, puso a los pastores evangélicos y a todo ese grupo a distribuir una cartilla moral. Acuérdense, esa cartilla moral era el antecedente claro de lo que se llama
la constitución moral que él llamó, porque él dijo, yo voy a hacer una nueva constitución moral, pura, pulcra, impoluta. ¿Para qué? Para reelegirse. Y entonces se atravesó la pandemia y ya no lo pudo hacer, pero el antecedente era la cartilla moral y después la constitución moral, que obviamente no iba a ser una nueva constitución, iban a hacer una serie de reformas, entre ellos al 83 constitucional, para la reelección y la ampliación de mandato de López Obrador. Llegó la pandemia y no lo pudo hacer, pero lo intentó y muchísimas veces, no una, no dos, muchísimas veces. Y entonces quería ir seduciendo a la gente, llamándole una cartilla moral para después tener claro que iba a modificar esa constitución, la constitución mexicana, que 136 artículos tiene, y directamente nos iban a quejar y a afectar. ¿Para qué? Para que López Obrador se eternizara en el poder. Bendita pandemia, llegó y ya no pudo hacer absolutamente nada. Y entonces, ¿ahora qué es lo que quiere? Simple, apoderarse de la autoridad electoral, y ya nos dieron cátedra de cómo se desarrollan las elecciones, así como lo hicieron en su partido, así a golpes, así violentando normas y leyes y reglamentos. Eso es lo que quiere Morena, apoderarse. Y quiero decirles, hablando de procesos democráticos, recuerden que había varios precandidatos justamente para ser ungidos como candidatos a gobernador por el Estado de México de Morena, que es la entidad con mayor número de personas, es decir, la más alta en densidad poblacional. Y también es el primer lugar en cuanto a padrón electoral. 11.600.000 personas van a decidir el próximo año, en el 2023, los destinos de esa entidad federativa. Pues, ¿qué creen? Los 4 precandidatos eran Horacio Duarte, Higinio Martínez, Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec, y la pobrezora Delfina Gómez. ¿Y por qué le digo pobrezora? No por cuestión económica o para hacerla menos o ser racista, como ya llaman ahora, no. Es pobrezora porque no tiene nivel de preparación que se requiere para estar al frente de la SEP. Una persona que no habla con propiedad y dice dijistes, venistes, no merece estar en ese puesto. Por eso es pobrezora. Porque además es una ladrona. Le robaba el 10% a los empleados cuando fue alcaldesa de Texcoco y le sacaba ese 10% para dárselo a quien creen, a Morena, a su partido. Entonces es una bandida que robaba. Ahora, no se expresa con propiedad, no tiene la capacidad ni el mérito, ni tiene, por supuesto, de ninguna manera las tablas suficientes para ser gobernadora del Estado de México. Por eso es muy importante que la alianza PAN-PRI-PRD mantengan ese liderazgo y saquen, o no permitan cuando menos, que llegue Morena al Edomex. Y no puede ser una fotografía o una antesala del 2024. Cambian mucho los resultados, porque en el 2017 Alfredo del Mazo del PRI gana, y después en el 18 ganó López Obrador. Por tanto, no significa que el que gane Edomex pueda ganar la presidencia de la República. Pero no merece llegar y ya lo ungió. Y claro, el dedazo presidencial. No fue un proceso demócrata. No fue una acción donde los militantes participaran. Fue una simulación. Puso a las corcholatas a competir, como lo está haciendo en la presidencial, para imponer a su propuesta. Y en esta propuesta fue, ¿quién creen? Delfina Gómez. Amigas y amigos, ya saben que Morena destruye y no nos favorece en lo absoluto. Esta fue mi videocolumna de esta semana. Síganme en mis redes sociales. Rolando la Nota. Nos vemos pronto. Chao.